Ya inicia la grabación, Sebas. Ya, listo, ya comenzó. Continuando, el portafolio 2, el ejercicio 1, ¿a quién le ha tocado? Nos quedamos en la pregunta 3 que la hacía Pau. Ya. Pablo, ¿compartes tú? ¿Tu Excel? Me avisan cuando puedan ver la pantalla. Sí, yo les Ya lo escucho. puedo visualizar. Ya. Entonces, bueno, el ejercicio número 2, número 3 es este. Nos piden, nos dan el dato de X, utilidad total. No sé quién tiene su micro prendido. A ver. Ah, no, ya está todo apagado. Ya. Utilidad total, hay que hallar utilidad media y utilidad marginal. La utilidad media cuando x es 3 es 230 entre 3, que nos sale 76.67. La utilidad marginal vendría a ser 230. ¿Por qué? A ver. No sé por qué aquí está con... No debería salir lo mismo. Creo que debería salir también 76.67 porque sería 230 menos 0 sobre 3 menos 0. A ver, la utilidad media de... La utilidad media cuando x es 6 vendría a ser 404 entre 6, 67.33. Y la utilidad marginal vendría a ser la diferencia de los incrementos, o sea, 404 menos 230 sobre 3, ¿no? Que es 6 menos 3, sale 58. Luego la utilidad total cuando x es 9 nos dice que es 542. Entonces la utilidad media sería 542 entre 9, nos sale 60.22. Y la utilidad marginal, el incremento, o sea, 542 menos 404, todo sobre 3, porque el incremento de x es 3. Nos sale 46. Luego la utilidad media, cuando x es 12, 644 entre 12, 53.67. Y marginal, 644 menos 542 sobre 3. Nos sale 34. Luego la utilidad media cuando x es 15, 710 entre 15, 47.33. Y la utilidad marginal es el incremento, sería 710 menos 644, todo sobre 3, nos sale 22. Luego tenemos la utilidad media cuando x es 18, 740 entre 18, 41.11. Y la utilidad marginal 740 menos 710, que nos da 30, sobre 3, que es el incremento de x, y tenemos 10. Luego la utilidad media cuando x es 21, 734 menos 740, que sería... no, perdón, ¿qué estoy hablando? 734 entre 21, que es 34.95. Y la marginal 734 menos 740 nos da menos 6, entre 3, que es el incremento, tendríamos menos 2. O sea, vemos que aquí la marginal ya se está volviendo negativa. Y luego tenemos la última utilidad media, 692 entre 24, 28.83.
Y la utilidad marginal, 692 menos 734, si no me equivoco es 42. No, 34 más 8, sí, 42, entre el incremento que sería 3, y como es negativo sería menos 42 sobre 3 menos 14. O sea, estas dos últimas utilidades marginales ya nos dan negativos. Para graficar, bueno, los gráficos están por separado. X con la utilidad total está por aquí. Vemos que es dependiente positiva, que parte del origen y que es una curva que llega a un punto máximo y luego el incremento ya se va disminuyendo. La utilidad media es dependiente negativa, o sea, es una curva hacia abajo. Y la utilidad marginal de igual forma, una gráfica dependiente negativa que va desde más o menos menos 70 y tantos, sí, menos 77, hasta lo negativo, ¿no? Que ya es el último valor que tenemos, menos 14, por aquí. Se cruza el eje hacia lo negativo. Y eso sería todo para el ejercicio 2. Creo que es bien parecido al anterior, al ejercicio 2, perdón, es el 3, es parecido al 2. No sé quién más vaya a explicar otro. No, De... y el ejercicio 4, bueno, yo lo he descargado de Blackboard y está vacío, o sea, vacío, ¿no? Pero todo el cuadro está vacío, todo. ¿Cómo se La puede decir? utilidad total también. Sí, todo, o sea, vacío, ni un solo dato. Ya. Ah, ya, pero ¿qué pedía? O sea, que formulemos nosotros. Claro, dice fórmula y gráfica un ejercicio de utilidad total, utilidad media y Ah, sí, marginal. para que nosotros nos inventemos los datos. Sí, debe ser. ¿Sí? ¿Verdad? Ah, ¿Y lo tienes resuelto o no? no, pero Mm, está vacío. ya. En ese caso, o sea, si es que nos dijera eso, lo que hay que hacer es colocar datos de utilidad total, donde la utilidad total se va incrementando, mientras X también se va incrementando, pero llega a un punto donde se satisface el máximo punto. Por ejemplo, bueno, en este caso, supongo que yo también me habré inventado ese dato, si es que yo he hecho ese ejercicio, no me acuerdo. Llega al punto máximo cuando X es 10, o sea, 550. Pero luego ya se mantiene constante, puede mantenerse constante, incluso puede hasta bajar y, y ya se grafica, ¿no? Con X, la línea azul, esa es la utilidad total, o sea, una curva pero que llega a ser en algún momento, a mantener su equilibrio, ¿no? Ya no se incrementa de forma exponencial. En cambio, si ya, o sea, si ya nosotros nos hemos inventado la utilidad total, que bueno, en este caso yo tengo estos datos, podemos hallar, como en el ejercicio anterior, la utilidad media y la utilidad marginal. Pero yo creo que lo más probable es que él nos dé los datos de utilidad total. Quizás acá lo ha hecho para que practiquemos, ¿no? Pero ya sabemos cómo se halla la utilidad media y la marginal. Y bueno, se pueden graficar las tres en un mismo gráfico o por separado, ¿no? Ya, o sea, de repente el vacío es inventarnos nada más y el resto ya es solo con fórmula, ¿no? Sí, como dice Formule, supongo que será para eso los datos inventados, ¿no? Especifican. Ujú. Ya. Sí, parece que es Sí, un ejercicio inventado porque en la resolución que subió el profesor No está. no hay el ejercicio 4 resuelto. De frente de la 3 se pasa a la 5. ya pues, ya. Digamos entonces, si alguien más iba a resolver un ejercicio de este portafolio, Yo tenía que resolver el, el 5. Ese, ese ejercicio del 6 el que estás, ¿verdad? No he entendido bien la parte desde la columna F, perdón, la columna G. G, ¿esto? Sí, desde ahí hacia la H y la I, eso no he entendido. Ya, o sea, ¿a ti te tocaba este ejercicio?
No me tocaba, pero Ah, sí ya. me tocaba. Ya, pero bueno, si quieres, te explico, a ver, la columna E es la utilidad marginal de Y, o sea, el incremento de la utilidad total de Y sobre el incremento de Y. Por ejemplo, acá dice 80, ¿no? Entonces ese 80 sale de restar 168 menos 88 sobre este incremento, 4 menos 3, que es 1. Entonces 80 sobre Ya. 1, 80. O La sea, acá está marginal son estos trabajando incrementos, con dos dos bienes, variables, X y Y. claro. Ajá. Ya. Hay la marginal para X y la marginal para Y. Y la Ya, eso sí. columna H y la columna Y son Esa, las la H y la I, mismas ¿qué es? marginales sobre sus precios. Por ejemplo, todos los de aquí sobre el precio de X, que en este caso nos da que es 20. O sea, 56 entre 20, 48 entre 20, 40 entre 20, todos entre 20. Por eso nos Ok. dan estos valores. Y para el caso de Y, que también es 20 en este ejercicio, entonces es 80 sobre 20, 72 sobre 20, 64 sobre 20, todos los valores sobre 20. Y luego en las dos columnas H y en la columna I hay que buscar los valores que coinciden, ¿no? A partir de dónde se empiezan a repetir. En este caso, cuando X es 10, tenemos el valor 2.8 y lo tenemos también cuando Y es 7. Por eso se sombrean con el mismo color. Ya. Ujú. Eso es para llegar todo. Lo demás ya es hacer que se cumplan las condiciones, como expliqué en la mañana en un ejercicio, no me acuerdo cuál era, del otro portafolio, creo. Y ver las igualdades, o sea, ver en cuáles se cumple la primera condición y luego en cuáles se cumple la segunda, considerando también R, que es el ingreso, que es 460. Y con eso podemos ver que solamente se cumple cuando X vale 14 y Y vale 9, que es el color celeste, si no me equivoco, este de aquí. O sea que ahí se cumple el equilibrio. Esos son para los casos discretos, ¿no? Que solo se trabaja con el cuadrito. Y la columna B, columna E, Ya. UTX y UTY, es utilidad total. Sí, utilidad total de X y de Y. Esos datos nos van a dar. O sea, te van a dar la columna B, la C, la D y la E, nada más. Todos Bueno, estos igual, 4 te los van a dar vacíos. Y te van a dar también los precios de X y el ingreso, ¿no? Nada más. Tú tienes que trabajar las 4 columnas restantes y las 2 condiciones. si pongamos que el profesor Ujú, nos quiere probar así lo inteligente que ujú. somos y nos borra algunas de las X, algunas de las Y o algunas de las UTX o UTY. No, porque tú necesitas esos datos para hallar las marginales. Nos tendría que poner la unidad media, ¿no es cierto? Para poder trabajar. Eh, También, pero bueno, no, hasta ahora no hemos hecho ningún ejemplo de eso, o sea. Pero sí con una utilidad media tú puedes hallar la utilidad total, porque la media es la utilidad total entre la variable. Pero sí que con una media podrías hallar las totales. No creo que lo haga, pero sí podría. Pero de todas maneras tienes que tener un dato de utilidad para cada variable, ¿no? ¿Entendieron esa parte? Chicos, ¿todos están entendiendo o hay alguien que no ha entendido o tiene alguna duda sobre el ejercicio? Camila, Porque en María realidad Gracia. Pau, este es estos el ejercicio portafolios son parecido al que similares. resolviste en la mañana, ¿verdad? Hay Sí, uno sí, que sí, resolvió. sí. Entonces sí. Hasta el 7 es similar, el 8 es igualito al que resolvió Samantha. Solo que, bueno, es con otras
otros números, ¿no? Pero sí es igual. Entonces, yo creo que Portafolios son podríamos, podríamos pasar ya a los siguientes temas para ir avanzando. ¿A quién le tocaba explicar la siguiente hoja de teoría? Samantha, creo. Sí, Pau, a mí me No me- tocaba de la teoría ordinal de la utilidad. Ya, empecemos con eso, si no, para ir avanzando. Ya normal, comparto entonces. Sí, sí. ¿Cuál es? ¿Ver todavía? Está cargando. Ahora sí. Ya. A ver, vamos a hacer esto. Ay, se colga. Ya, ahora sí, empecemos. Teoría ordinal de la utilidad. La teoría ordinal de la utilidad es aquella que nos proporciona los bienes que no se pueden medir. Eh, hablemos de la curva de indiferencia, o también conocida como la curva isoutilidad. Es aquella curva que representa las diferentes combinaciones que hay de bienes que les proporcionan al individuo un mismo nivel de utilidad o una misma, que es igual que satisfacción o utilidad. A ver, por ejemplo, acá hay un gráfico que dice, supongamos que un individuo consume dos bienes, el bien X y el bien Y. Y aquí dice, el individuo prefiere el bien y no el bien X. No sé si alguien entiende este gráfico, pues la verdad, yo no. A ver, Licenciada Isaguirre. no sé. No, Pau, ¿tú entiendes ese gráfico? Porque yo no le no lo he entendí mucho, la verdad. Mm, no, la verdad que no lo he revisado. A ver, en el bien, a ver, el bien Y, el máximo es 10 cuando está en 2. Entonces una Ujú. pendiente, ¿cómo se llama? Cuando está en caída, decreciente, ¿no? Decreciente. Entonces cuando el- no entiendo. Dice, representa las diferentes combinaciones de bienes que le proporcionan al individuo un mismo nivel de utilidad o satisfacción. Supongamos que un individuo consume solo dos bienes. Supongo que es cuando al combinar distintas cantidades de un bien, igual llegas a la misma satisfacción con dos bienes diferentes, algo así. Logran el mismo nivel de satisfacción. Bueno, eso Ujú. parece. O sea, cambiando sus combinaciones. Supongo que al variar sus cantidades. Ya, Bueno, sigamos. sigamos nomás. Ya, y si alguien lo ha podido revisar, sí, nos puede ayudar. Ya. Yo estoy Y consultando que ha estudiado microeconomía. Perdón, ha estudiado economía comercial y ya acabó y Ujú. estoy consultando si es. ¿Ustedes creen que lo podemos invitar a la llamada si es que me dice que sí? Sí, yo creo que sí, normal, ¿no? sí, sí. Yo creo que
profe se ponga celoso. ¿Pero quién es, pues? ¿Es del otro salón o de nuestro salón? No, él ya acabó la carrera. Él ya trabaja en Lima. Ah, pues mejor aún, así nos puede explicar. Claro. Ujú. Sí, por Ya, favor. a ver, estoy consultando, estoy consultando. Sigamos con lo que podamos. Ya, a ver acá, según observo, ahí está la fórmula de la utilidad marginal de X y la utilidad marginal de Y, pero esas las despejamos. De ahí, pausamos qué significa TMSS. Mm, espérame. A ver, me acuerdo que dio el significado, pero a ver, voy a revisar. Teoría marginal de sustitución. Sí, sí creo que significa eso. O también Sí, tasa marginal de sustitución. eso. ¿Teoría o tasa? Sí, tasa. Entonces, eso es igual a la variación del Y sobre la variación de X. También es igual a la unidad marginal de X sobre la utilidad marginal de Y. Y también es igual a D sobre Y. D significa diferencia. ¿No era derivado? ¿Cuál? Ah, derivada de Y y derivada sobre la derivada de X. Sí, creo. Entonces, el triangulito es la variación y la D es la derivada. Ajá. Ya, es que me confundía mucho con eso. Ya, ahora dice la línea de presupuesto. Ya, la línea de presupuesto, o también creo que es recta presupuestaria, que es todas las combinaciones de bienes con las que la cantidad total de dinero gastada es igual a la renta. Ahí hay un ejemplo. Supongamos que un individuo consume solo dos bienes, X y Y. Su ingreso es de 200, el bien PX, su precio de X es 10 y su precio de Y es 5. Dice su ecuación de balance. El ingreso es igual a X, al bien X por X más el bien Y sobre por PY. Lo reemplazamos, el ingreso es igual a 200, el precio de X es 10 y el precio de Y es 5. Se hace una ecuación y ahí creo que se utiliza la línea de presupuestos. A todas se le saca quinta y sale Y, que es igual a 40 menos 2X. Sí creo, ¿no? Mm, Sí, ya, acá está. Pendiente de la línea de presupuestos. Tasa marginal de sustitución. Tasa marginal de sustitución. Ya, la tasa marginal de sustitución es la cantidad máxima de un bien a la que una persona está dispuesta a renunciar para obtener una unidad más de otro. Y creo que ahí lo reemplazamos por eso. Sí. Sí, ajá, es menos PX es 10 sobre el PY, que es 5, y sale menos 2. Ah, ya. Entonces esa es la fórmula de la tasa marginal de sustitución. Hay que anotarlas. Ya seguimos con la línea de presupuesto.
No sé si alguien podría explicar eso porque la verdad no entiendo el gráfico. Creo que quiere decir que para el caso de Y, o sea, el ingreso dividido entre el precio de Y va a alcanzar para comprar 40 unidades de Y. Y para el caso de X, el ingreso, o sea, R, sobre el precio de X va a alcanzar para comprar 20 unidades de X. Eso nada más. Ah, No, pero a ver, regresa un ratito, no, todavía no te vayas, no, no bajes tanto. Ya, ahí aparece, así como tú has dicho, Pau, Y alcanza para comprar a 40 y X para comprar a 20. Pero te das cuenta que hay como un 35 forman como un cuadradito, ¿no? Hacia arriba, una barrita. Entonces, eso creo que es, lo dijiste hace un rato el nombre. Marginal, ¿cuál era? Tasa marginal de sustitución. Ah, o sea, lo que renuncia, algo así, o me estoy confundiendo, no sé. Estoy tratando, o sea, de entenderlo. De entenderlo. Mm, función de Y. No, no lo maño. Sigamos, quizás más abajo lo podemos entender. Sí, sí. Ahí dice, el equilibrio del consumidor. Ese es el gráfico que hemos visto. ¿Qué es PMSSY? Te quiero mucho, Sebastián Sonso. Tasa marginal de sustitución. Ah, ya, tasa. bien, Ok. Tasa marginal de sustitución. Bueno, esas fueron las fechas, las deben tener anotadas para más adelante, ¿no? Pero más se llega a comprender con los ejercicios, creo. Sí, creo que sí. Aunque... Ya veremos. Ya, la curva de indiferencia. ¿Alguien sabe qué es la curva de indiferencia? Bueno, por lo que sé es aquella que representa todas las combinaciones de cestas de mercado que representan el mismo nivel de satisfacción a un individuo. Y aquí nos habla del tipo Cobb-Douglas. Utilidad es igual. Ay, esto sí no entiendo.
A más B es igual son curvas de Creo que, indiferencia de creo que todas las de tipo Cobb-Douglas es cuando los exponentes de las variables suman igual a 1. Por ejemplo, si A fuera 0.3, 0.5, ahí se vería que fue una curva de indiferencia de ese tipo. Pero si no son iguales, si la suma de esos dos exponentes no son iguales, entonces no. Pero ahí dice si AB es igual a 1, son curvas de diferencia Cobb-Douglas. Y abajo dice, si AB no es 1, también son Cobb-Douglas. ¿Qué día cayó 27 de agosto? Ya bueno, por lo que acabo de buscar, a ver, la utilidad es igual a 3x elevado a la a por y a la b. X vendría, 3 vendría a ser el progreso tecnológico. La X vendría a ser la mano de obra y la Y vendría a ser la unidad de capital. Ya. Después, que la verdad no, yo no le comprendí muy bien al profesor eso. A ver, baja un poquito más el examen. Nos va a hablar del equilibrio del consumidor. Las curvas de indiferencia. Ya, a ver, el equilibrio del consumidor es la combinación de más utilidad dadas los gastos, los precios y la renta, es el punto de mayor satisfacción. Y ahí dice, si la curva de indiferencia responde a la forma, utilidad es igual a... Ya, bueno, a ver, por lo que entiendo de aquí del gráfico, lo que está aquí en el primer gráfico, que es 40, Y, el bien Y, y 20, es el bien X, dice que todo lo que está aquí adentro es la restricción presupuestaria. Y lo que está con color dorado, esa es la curva de indiferencia. Ya, y el espacio presupuestario es el conjunto de infinitas combinaciones de bienes X y combinaciones de bien Y que un consumidor puede adquirir sin gastar toda su renta. Pues... Ya. A ver, bájale un poquito más. Sí, sigamos. Espera, quiero buscar esos valores. Fácil abajo. Ya, la curva de consumo o ingreso. Ingreso también se le puede decir precio. Es aquella, bueno, la curva de consumo e ingreso es aquella que muestra las combinaciones de dos bienes
que maximizan la utilidad cuando varía el precio de uno de ellos. Ya, como dice ahí, mide las cantidades de todos los bienes que consume un individuo en equilibrio, a diferentes niveles de ingreso, permaneciendo constantes los precios de los bienes. Curva de consumo. La curva de Engel es aquella la curva de Engel relaciona la cantidad consumida de un bien y la renta del ingreso del consumidor. Ahí dice la curva de Engel para cada bien. Mide las cantidades de cada bien que consume un individuo en equilibrio a diferentes niveles de ingreso, permaneciendo constante los precios de dicho bien y de todos los demás bienes. A ver. X en función del ingreso y Y en función del ingreso. X es el ingreso sobre 2 por el precio de X, y eso es igual al ingreso sobre 20. Y Y es igual al ingreso sobre 2PY, precio de Y, que es igual al ingreso de 10. A ver, ahí podemos ver en el gráfico. Ya, la curva de Engel de un bien. Todos aquellos bienes son superiores hasta cierto nivel de ingreso, a partir del cual se convierten en bienes inferiores. Un bien superior es aquel cuyo consumo en equilibrio aumenta a medida que aumenta el ingreso del individuo. Y un bien inferior es aquel cuyo consumo en equilibrio disminuye a medida que aumenta el ingreso del individuo. Ya seguimos con la curva de consumo y precio. Mide las cantidades de todos los bienes que consume un individuo en equilibrio. Cuando cambia el precio de uno de los bienes, permaneciendo constante el ingreso y los precios de todos los demás bienes. Pucha, creo que no vamos a resolver ni un ejercicio. Sí, pues ejercicios, la verdad, no comprendí muy bien esos ejercicios, la verdad. Pero creo que en el portafolio 4, creo, ahí es donde vamos a comprender cómo se resuelve. A ver, terminamos y vemos los ejercicios. Ya creo que terminamos. Y por último, creo que nos habla de la curva ordinaria de demanda. La curva de demanda es la relación entre la cantidad de los consumidores que los consumidores están dispuestos a comprar de un bien y su precio. Y ahí nos enseña el gráfico. Y ahí termina. Pues creo que para comprender mejor esos gráficos sería mejor que resolvamos el portafolio número 4. Pero creo que antes hay un portafolio de preguntas que podemos responder al azar. El El 3. número 3. Ajá, este primero y luego vamos con los ejercicios. Luego ya con el tema que le toca a Pamela, creo. Voy a compartir pantalla.
¿Lo vas a compartir? Sí, sí, estoy buscando, lo estoy buscando. Ah, ya. Mm, ¿Qué tal? Ya. ¿Lo ven? ¿Lo ven? Sí, A ver. Chicos, ¿están con sueño? Lo siento, sí, medio no, medios chiquito. dormidos. Todos No, nada. responden una pregunta. La primera pregunta dice, ¿puede tener un conjunto de curvas indiferentes pendiente positiva? En caso afirmativo, ¿qué le diría eso sobre los bienes? Puede tener un conjunto de curvas de indiferencia pendiente positiva. Yo tengo, yo Hemos tengo visto, la respuesta del documento que hicimos y respondieron, un conjunto de curvas de indiferencia sí es posible que tenga pendiente positiva. En el caso que uno de los dos bienes sea un mal, un bien que al consumidor no les guste, en caso de darle mayor cantidad de este bien que no le gusta, tenemos que darle mayor cantidad del otro bien que sí le gusta, para que de esta manera podamos mantener equilibrado su nivel de utilidad y de esta manera explicamos que las curvas de indiferencia tengan pendiente positiva. ya, bueno, es lo que puedo escribir de lo que has dicho, María Grecia. Sí, está bien. ¿Cómo? O sea, lo que he escrito acá, Está bien. lo que puedo escribir de lo que has dicho. Es lo que has podido rescatar de lo que has escuchado. Sí, 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 en Te lo vuelvo caso a que leer por si acaso la respuesta. Ya, un conjunto de curvas de indiferencia sí es posible que tenga pendiente positiva. Ajá, ¿por qué? Ya, en el caso que uno de los dos bienes sea un mal, un bien que al consumidor no le guste, en caso de darle mayor cantidad de este bien que no le gusta, tenemos que darle mayor cantidad del otro bien que sí le gusta, para que de esta manera podamos mantener equilibrado su nivel de utilidad. Su nivel de integridad, ¿sí? Su nivel de utilidad. Utilidad. Eh, A ver, si en caso del que al consumidor no le gusta un bien, le damos
no le gusta un bien de los dos que se le está dando, ¿no es cierto? O sea, mira, pon que en el caso de que uno de los dos bienes sea un mal, el bien que no le gusta al consumidor, se le da mayor cantidad de este bien que no le gusta, tenemos que darle mayor cantidad del bien que sí le gusta. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Ya, la 2. Explique por qué dos curvas de indiferencia no pueden cortarse. Yo correspondí. ¿Quién tiene la respuesta? Yo. A ver, no sé si decirlo. Espérenme. Ya, a ver. No, espérenme. Esas respuestas las compartimos en un grupo, ¿no? Sí, eso. Yo también estoy buscando mi trabajo porque también yo le había respondido esa pregunta, pero no me acuerdo. En trabajos microeco, así se llama el grupo. Trabajos de microeconomía. A ver, Ya, la 2. yo le respondo. Dos curvas de indiferencia no pueden cortarse, ya que habría dos niveles habría dos niveles diferentes de satisfacción, lo cual esto no puede ser posible. Y es por eso que dos curvas de indiferencia no pueden llegar a cortarse. No he podido. Sí. Dos curvas de indiferencia no pueden cortarse, ya que la indiferencia es de consumo el mismo nivel de utilidad que son preferidas a otras. Cierto. ¿Alguien tiene la siguiente respuesta? Esta le respondió Catherine, ¿no? En nuestro grupo, Paola. Sí, pero creo Pero que no estaba bien. Por eso quizás alguien más la tenga bien hecha. Pamela, quizás, porque ella está en otro grupo. Sí, ya lo tengo. ¿tienes la 3? Sí, la tengo. A ver, esperen.
Voy a descargarlo. Ya, a ver, comparto pantalla. A ver, Sí. Ya pueden mirar. sí. Y esa fue la respuesta que nosotros pusimos. Esperen. A ver. Ya. Creo que no se mira bien esto, ¿no? Lo chiquitito no se mira nada. ¿Qué? O sea, ese cuadro chiquito de abajo que está blanco y negro, no se mira Sí, nada. se mira nada, sí, es lo que estoy viendo. A ver. Ya, creo que dice Paola, recta, presupuestos, y no miro los numeritos. Si yo no respondí esa pregunta, creo que lo respondió Fabricio. Y ya, pues, pero eso es lo que vamos a ver si está bien. A ver, acá lo que escribió Catherine, no sé si esté bien, pero dice: estos dos bienes son sustitutivos perfectos para Juan, ya que es totalmente indiferente entre tener una lata de Coca-Cola o Sprite del otro. Por lo tanto, su relación marginal de sustitución es una constante por ser bienes sustitutivos. ¿Pero ustedes reemplazarían una Coca por un Sprite? Lo que es. No sé, creo. No. de los gustos de cada. Depende de los gustos. Depende, entonces no serían bienes sustitutivos exactamente. Deja de compartir, chicos. Bueno, vamos a la 4 entonces. ¿Qué? Vamos a la 4. A ver, mira el código. Sí, sí, sí. Ya. Ya comparto. Ah, Ya, la 4 yo le respondo. ¿Qué ocurre con la relación marginal de sustitución cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa y de una curva de indiferencia lineal? Por si quieren buscarla esta pregunta, quieren una explicación mejor y exacta, está así igualita la copia en YouTube. Bien. Ya, pero acá se les resumo. La primera pregunta, no la segunda, solo la primera pregunta. Corresponde el número de utilidades de un bien, que al tener que renunciar a conseguir una utilidad más de un bien Y, se mantiene siempre el mismo nivel de utilidad. ¿Entendieron? yo también tengo una Otra vez. respuesta. ¿Qué? Yo también tengo esta. A ver, Dice, cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa, la RMS decrece. Este decrecimiento de la RMS nos dice que un individuo empieza a estar relativamente más satisfecho a medida que consume más de un mismo bien. Cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia lineal, hay una caída en los precios de uno de los bienes, haciendo que el consumidor aumente el consumo del bien que bajó de precio versus el otro. ya.
Ahora vuelve a leer, Pamela, para entenderlo mejor. Ya. ¿Qué ocurre con la relación marginal de sustitución cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa y de una curva de indiferencia lineal? Cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa, la RMS decrece. Este decrecimiento de RMS nos dice que un individuo empieza a estar relativamente más satisfecho a medida que consume más de un mismo bien. Mientras que cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia, hay una caída en los bienes. Aumenta el precio Pamela, la última parte que has leído está eco. La última parte que he leído, ¿qué? Hasta con eco. No te escucho, te escucha eco. Eco. O sea, que lo que has leído a ver, apaguen todos sus micros. ¿Lo vuelvo a leer? Ya. Espérame. Cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa, la RMS decrece. Este decrecimiento de la RMS nos dice que un individuo empieza a estar relativamente más satisfecho a medida que consume más de un mismo bien. Mientras que cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia lineal, hay una caída en los precios de uno de los bienes, haciendo que el consumidor aumente el consumo del bien que bajó del precio versus el otro. ¿Me escuchaste, Sebas? Sí. O sea, más o menos digamos que si a mí me gusta comer pan, ¿no? Y el pan está, ponte a 20 centavos, mientras más pan coma, más satisfecho voy a estar. Y hace que el pan se vuelva un bien más satisfactor para la población y por eso se vuelve con un precio tan bajo, ¿no? Baja su precio, es lo que puedo entender. O sea, al ser un bien que sacía, ¿no? A la persona y en cantidad, su precio baja. O sea, no sé, lo que estoy entendiendo es que en la curva de indiferencia convexa siempre decrece y mientras que en la indiferencia lineal hay una caída en los precios. Bueno, como tú dijiste, buen ejemplo del pan, ¿no? De que es un producto que consumimos a diario, se consume bastante y bueno, satisface una necesidad también, ¿no? Entonces, al consumirlo bastante, supongo que eso decrece, nunca va a caer porque siempre lo vas a consumir, ¿no? Mientras que en la indiferencia lineal, a ver, es Primero hay que buscar una curva convexa, una curva de indiferencia convexa, o sea, qué forma tiene. a ver. A ver, dice Wikipedia, ¿o no? En microeconomía, las curvas de indiferencia o de preferencia se definen como los conjuntos de espacios de puntos en el espacio de combinaciones de bienes para los que la satisfacción del consumidor es idéntica. Es decir, que para todos los puntos
pertenecientes a la misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada del otro. Lo que decía, curva de indiferencia. Esa es la forma de la curva convexa, la que está arribita, una línea roja. Esta. Sí, la primera o la segunda, esa es la curva convexa. Convexa al origen. Esta de aquí está rojita. Sí. O sea, dice, Cóncava es como el gráfico que está justo abajo. Ajá, esa es cóncava. Y convexa es la que tiene su agrandada ahorita. y lineal me imagino que será pues una línea así de... Claro, puede ser dependiente positiva o dependiente negativa en bajada o en subida, pero una línea recta. O sea, la respuesta de Pa me dice que cuando es un bien, cuando su curva de indiferencia es convexa, esto va decreciendo. O sea, lo que está acá comienza a bajar así, ¿no? Me imagino. Y, a ver, esto era cantidad y esto era línea acá, el eje de las Y, Sí, el profe, la utilidad que te proporciona el bien. utilidad, ¿no? Entonces, Sí. mientras menos utilidad tenga, va a llegar un punto en el que más está la producción, Claro. la cantidad de bienes, ¿no? Sí, y que tengo la respuesta es... A ver. ¿Dónde está? Tengo... ¿qué ocurre con la relación marginal de sustitución cuando nos movemos a lo largo de una curva de indiferencia convexa y de una curva de indiferencia lineal? En la primera pregunta, corresponde al número de unidades de un bien X al que tenemos que renunciar por conseguir una unidad más del bien Y, manteniendo siempre el mismo nivel de utilidad, será. Y en la 2, según la curva de indiferencia lineal, indica que los bienes X y Y son sustitutivos perfectos. La relación marginal se mantiene constante para todos los sustitutivos perfectos. La siguiente pregunta. Explique por qué la tasa marginal de sustitución de una persona entre dos bienes debe ser igual a la relación de precios de los bienes para que esa persona logre la máxima satisfacción. Porque la persona entre los bienes debe ser igual a la relación entre los bienes para que... Bueno, yo tengo la respuesta de esa pregunta. Espera, A ver, Pau. Sí, dale. para que una persona llegue a su máxima satisfacción, debe gastar lo máximo de su presupuesto y tiene que ser igual a esa curva o tasa. O sea, gastar todo su billete, toda su Sí. plata. Ajá, exacto. Para llegar a la máxima satisfacción debes gastar lo máximo de tu presupuesto. Ya. Ujú. Claro, pero no, o sea, Ajá. si tienes 100 soles, para toda tu Claro, semana no si vas a gastas gastar solo todo, vas a tener la máxima satisfacción. Y luego la última pregunta tengo, describa las curvas de indiferencia correspondientes a dos bienes que son sustitutivos perfectos
¿Qué ocurre si son, no sé si puedes continuar leyendo porque justo esta parte la he cortado, bueno, se ha cortado en el Excel. ¿Qué ocurre si son complementarios perfectos? Ya, la respuesta que tengo es que las curvas de indiferencia para dos bienes que son sustitutivos perfectos se da cuando el consumidor le es indiferente la cantidad de cada uno, ya que puede sustituir uno por otro intercambiándolo sin problema y produciendo de igual manera su satisfacción. Para el caso de complementarios perfectos, se consumen juntos en proporciones fijas. Sus curvas de indiferencia tienen forma de ángulo recto. Estas curvas indican que aunque la cantidad de uno de los bienes aumente, si la cantidad del otro bien se mantiene constante, la utilidad para el individuo no se modifica. Por ejemplo, los pares de zapatos. Ese ejemplo lo dio él. Si aumentamos la cantidad de zapatos del pie izquierdo sin aumentar la cantidad de zapatos del pie derecho, la utilidad para el individuo será constante, ya que va a utilizar solamente la misma cantidad de zapatos juntos, ¿no? O sea, le es indiferente que uno aumente si no le va a servir. Claro. Creo que eso sí se entiende. Sí. Bueno, eso es todo ese portafolio de preguntas. Ahora teníamos el último que es de teoría, oferta y demanda que iba a explicar Pamela y un portafolio de ejercicios. Pero creo que primero podemos explicar unos ejercicios y terminamos con la teoría de Pamela. O no sé ustedes qué dicen. ¿Ejercicios de cuál? ¿Del portafolio 3? Del portafolio 4. Porque en el 3 no hay ejercicios, solamente eran preguntas. Hay uno que, bueno, yo les podría explicar porque es el único que lo tengo bien hecho, que fue el que me tocó a mí. Y no he A bajado ver. tampoco la solución todavía del profesor. Pero, bueno, recién me he dado cuenta cuál es el que tengo bien hecho, que es el ejercicio 3. No sé si alguien también quizás tenga uno bien hecho que pueda explicarnos y que sea diferente, ¿no? Porque quizás de nada serviría que, que digamos tú haces el uno, el otro el 2, otro el 3, otro el 4 y quizás justo son ejercicios que no tenemos bien hechos ninguno, ¿no? ¿O ustedes qué dicen? Primero vamos, yo creo que primero nos explicas el que tienes bien hecho Ya, y mediante lo que aprendamos de ese, podemos resolver, resolver algunos más, porque en realidad todos son avanzar lo que iguales. podamos. Sí, avanzar lo que podamos. Ya, ya, Sí. entonces les explico el 3. ¿Tú quieres compartir? Sí, 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 voy a compartir la pantalla. Ya, ok, ok. Me avisan cuando puedan ver. Ya se ve, Pau. Ya. Los ejercicios que él los va a dar siempre van a tener tres datos: el ingreso, 2.400 en este caso, los precios de X y Y, que son 300 y 150, y la función de utilidad, que es lo que vamos a derivar. Esa función de utilidad, en este caso, es utilidad igual a X elevado a la 1/3 por Y elevado a la 1/3. Lo que está en plomo, que son las respuestas, es lo que yo he llenado, o sea, al comienzo viene en blanco. Y primero lo que vamos a hacer es hallar la ecuación de balance o restricción presupuestaria. Esa ecuación de balance es R igual al precio de Y por Y más el precio de X por X, o sea, 2.400 igual a 300, que es el precio de Y, por Y, más el precio de X, que es 150, por X. Ahora, una vez que tenemos planteada esa ecuación, vamos a hallar la línea de presupuesto. Para hallar la línea de presupuesto, lo que vamos a hacer es plantear la ecuación y dejarla expresada. O sea, vamos a despejar una variable, en este caso y la vamos a dejar expresada. O sea, 2.400 se reduce a 8
150 a un medio. Esto es porque 300 ha pasado dividiendo. O sea, simplemente he resuelto la ecuación y me ha quedado esto. Y igual a 8 menos 0.5x. Y lo dejamos hasta ahí, porque no vamos a poder hallar el valor en este momento hasta que tengamos un sistema de ecuaciones. Luego tenemos que hallar los puntos extremos. ¿Cómo se hallan los puntos extremos? Se coloca y es igual a 2400, o sea, a R, el ingreso, sobre 300, que es el precio de y. Y x es igual al ingreso sobre el precio de x. O sea, los puntos extremos vienen a ser la cantidad máxima que se podría consumir solamente de ese bien. O sea, el ingreso entre su precio. Para el caso de y es igual a 8 y para el caso de x es igual a 16. Eso lo reemplazamos en el cuadro de arriba, que es el cuadro de respuestas. Y lo dejamos ahí por ahora. Luego vamos a utilizar la función de utilidad. ¿Qué vamos a hacer con la función de utilidad? Vamos a hallar las utilidades marginales. Entonces, ¿cómo se halla eso? Lo que tenemos que hacer es derivar. La función que tenemos es utilidad igual a x elevado a un tercio por y elevado a un tercio. Entonces, yo lo resolví con decimales. Lo que vamos a hacer es derivar ya el exponente. Por ejemplo, si derivamos en función de x, aquí el exponente, que era un tercio, baja al costado de la x. Y yo